Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de terapia eléctrica en sala de operaciones y es un tema que pues realmente me apasiona y creo que es de suma importancia que todos nosotros sepamos tanto realizarla como explicar qué es lo que vamos a obtener como objetivo. Entonces, vamos a iniciar. Estos son los objetivos de la presentación. Destacar la importancia en sí de la terapia eléctrica y también del enfoque de la desfibrilación y vamos a ver un poquito el uso del marcapasos, el explicar las estrategias, que esta es una estrategia que no es nueva para muchos de aquellos que sea la primera vez que lo escuchen sobre la triple descarga y su aplicación clínica en el paro cardíaco. Y pues vamos a revisar literatura y qué hay de la evidencia que nosotros estamos proporcionando a través también de nuestro curso. Entonces, a través de la historia, pues la desfibrilación, si nosotros lo vemos, realmente es una pues, terapia relativamente nueva. En el 1796, Richard Fowler fue como el primer gestión, el que se encargó de agarrar la corriente, en este caso galvánica, a través del corazón de las ranas y se dio cuenta que hacía una producción normal del corazón. No fue hasta el 86 en el cual John McWilliam define como tal la fibrilación ventricular y los efectos hemodinámicos clínicos que tienen en los pacientes. Pero pues realmente no es hasta 1899, prácticamente 10 años después, en donde Prevost y Bactelli meten o introducen el concepto de desfibrilación eléctrica. También ya había hablado sobre la fibrilación eléctrica Green en pacientes que fueron sometidos a anestesia general con cloroformo, en donde se le había realizado una terapia eléctrica de manera exitosa con muy pocos pacientes, pero pues se había realizado. Y también tenemos que recordar que a través de estos algoritmos sobre el paro cardíaco, el masaje cardíaco fue el inicial, digamos, pionero de toda la reanimación. Fue realizado por un médico cirujano cardiotorácico, en donde fue James Judd el que se encarga de ser el pionero, el que introduce las compresiones cardíacas. Y en el 1930, William Cowenhoven fue el pionero como tal de la desfibrilación inmediata sin la necesidad de realizar alguna compresión cardíaca. Inclusive desde ahí, ya dentro de los protocolos se empieza a hablar sobre una desfibrilación pronta y una desfibrilación previo a las compresiones. Entonces, ahorita lo vamos a ver y vamos a agarrar un poquito más de contexto y de función cuando veamos la triple descarga. Y en 1952, Marius Paul Sol, que justo pues es de la misma empresa que yo creo que muchos de ustedes conocen, de la marca Sol, en donde son pioneros en el desarrollo de marcapasos y desfibrilaciones cardíacos. Y no fue hasta 1991 cuando se introduce en los algoritmos de la American Heart Association el uso de la desfibrilación a través de los protocolos y pues bueno, a través de los años ha ido modificándose. A partir del 2015 pues obviamente hablábamos de una desfibrilación precoz, darle inclusive una prioridad ante ritmos desfibrilables y en cuanto lo tuviéramos lo más pronto posible pues colocarlos y desfibrilar. Entonces si vemos realmente es una tecnología prácticamente nueva. Los DEA salen a partir del 2000 y pues esto empieza a hacer que esta terapia pues tenga un poquito más de 25 años, pero realmente no es como que tengamos más de 100 años con ella, ¿no? Aunque ya se venía estudiando, pues esa es la historia que es importante. Vamos a hablar específicamente ahorita, inicial, de la desfibrilación, ¿no? Tenemos que es un uso terapéutico de la electricidad en caso de paro cardíaco, en específico de ritmos desfibrilables. ¿De cuáles estamos hablando? Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Este estímulo que nosotros le vamos a dar a través de la desfibrilación me puede o me permite interrumpir los circuitos de reentrada que
están haciendo que se prolongue la refractariedad del tejido y con esto cortar plenamente y permitir que nuevas ondas que sean sincrónicas y que sean de un nuevo, digamos, plan de excitación o de ciclo cardíaco de excitación permitan reanudar las contracciones coordinadas, ¿no? Esa es prácticamente la definición de desfibrilación y si nosotros vemos el video de aquí, de la parte inferior, pues vamos a ver que es claramente una desfibrilación, una fibrilación ventricular. Entonces, es algo que me gustó empezar a realizar. Vamos a ver o vamos a hablar un poquito de la anatomía de la desfibrilación, ¿no? ¿Qué realmente estamos logrando como objetivo? Muchas veces dicen es una resincronización del corazón o es justamente provocar la parada cardíaca. Realmente es abolir todos estos mecanismos de reentrada ectópicos para permitir que reanude una nueva onda de excitación. Entonces, hay algo más muy importante que a través de los años se ha ido cambiando, que decían, entre más energía o más voltaje, más probabilidad de que el paciente salga o que tenga una respuesta a la desfibrilación. A través de los años se han dado cuenta que realmente no. Esto es erróneo, no va a depender del voltaje. Obviamente la fibrilación ventricular va a responder a ciertos tipos de voltaje, pero no tiene que decir en que entre más alta, más fácil, sino que va englobada entre dos, ¿no? Uno es la energía aplicada, que ciertamente ya lo tenemos bien establecido dentro de los algoritmos, y la otra gran importante es la impedancia torácica. Para que nosotros logremos que esta porción de energía pase a través y funcione a través del tejido miocárdico y el choque sea efectivo, nosotros tenemos que romper esta impedancia torácica. ¿Qué es esta impedancia torácica o cómo la voy a lograr vencer? Una es la interfaz electrodo-piel. Tenemos que recordar que nuestros electrodos tienen que tener una buena fuente de contacto. Si, por ejemplo, el paciente tiene mucho vello, yo lo coloco el electrodo encima, pues no voy a romper o no voy a lograr pasar esta impedancia torácica. La presión del electrodo o de la pala es bien importante. Más o menos la impedancia torácica son de 70 a 80 ohms, por lo tanto nosotros necesitamos en adultos 8 kilogramos de peso ejercer a través de las palas para que yo pueda romper esta impedancia torácica. En el caso de los electrodos, entre más proporción, digamos, de tejido que yo logre agarrar y con el gel conductivo que tienen, me permiten realmente sobrepasar esta impedancia torácica. Y la complexión del paciente, la cual es importante para la colocación de los parches, que ahorita también vamos a ver tanto la colocación como diferentes formas que nosotros lo podemos colocar, y la fase ventilatoria. Ustedes sabían que la fase expiratoria es la mejor para disminuir esta impedancia, por lo tanto, al momento de desfibrilar, pues si nosotros por alguna razón estamos ventilando al paciente o está con el ventilador mecánico, pues lo ideal es que esté en una fase expiratoria para que nosotros podamos tener una mejor, o podamos lograr un choque efectivo. Entonces, es bien importante saber que existen dos tipos de monitores desfibriladores, que ya creo que muchos lo han visto a través del tiempo. Tenemos el monofásico y el bifásico, ¿no? Ya el monofásico, la verdad es que a través de los años se ha quedado un poquito obsoleto. Actualmente, pues ya casi todos los desfibriladores son de onda bifásica. ¿Qué significa una onda bifásica? Porque esto es algo que a veces nos ha costado trabajo comprender. Como bien lo dice la imagen, es una corriente que circula en dos direcciones, pero esta onda tiene dos fases y lo podemos poner como en esa definición, ¿no? En donde la corriente fluye de manera direccional hacia positivo durante un intervalo de tiempo determinado, y la corriente es abruptamente, se invierte la dirección y fluye en sentido negativo por el tiempo restante del choque.
Es decir, tenemos una onda monofásica, como lo voy a enseñar a continuación, y una onda bifásica, ¿no? Donde vamos de un punto A un punto B a través del tiempo, y en la onda bifásica vamos de un punto A través de una onda positiva, pero también hay una onda negativa que va del punto B al punto A, el cual transcurre a través de ese mismo tiempo. Por lo tanto, una onda monofásica va a requerir mayor energía para dar esa misma, digamos, la equivalencia a una bifásica. Ya todos lo han escuchado, 360 joules si es monofásico, 200 joules si es bifásico. Entonces, es importante en los equipos modernos que nosotros ocupamos, que son los de modalidad bifásica, pues incorporen un ajuste en esta impedancia para entregarle energía. Y pues obviamente la duración de la onda es prácticamente la misma. Eh, si ustedes leen los manuales de proveedores de algunos de los principales monitores desfibriladores, van a ver que la recomendación inicial ni siquiera son 200 joules con una onda bifásica. Son 120 joules, inclusive 150 joules, y hasta ahí la van titulando hacia arriba. Esto vamos a ver en diferentes estudios que prácticamente se han estudiado las dos ondas y cuáles han sido su significado. Entonces, hasta aquí espero que quede como muy claro cuáles son los fundamentos de la desfibrilación, por qué tenemos dos tipos de monitores y cómo va a entregar la energía. Pero no es solamente la energía y el voltaje que nosotros le vamos a proporcionar, sino que también el romper esta impedancia torácica me va a permitir tener un choque efectivo en el paciente. Entonces, tenemos diferentes tipos de monitores, no tengo ningún conflicto de interés. Tenemos LifeVac, Sol, CardioLife, hay muchas marcas que nosotros tenemos, inclusive yo creo que más de uno aquí ha de ubicar y ha de conocer y ha de decir, yo tengo ese en mi hospital. Entonces, prácticamente para que ustedes no se pierdan, y es algo que es bien importante porque a nadie nos ha pasado. El primo de un amigo me contó que quiso prender el desfibrilador y se dio cuenta que no servía, no tenía pilas, se dio cuenta que no desfibrilaba. Entonces es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que estos dispositivos prácticamente tienen un modo específico y tienen un cierto modo universal. ¿A eso qué se refiere? Que prácticamente todas las empresas se han dedicado a hacerlo de una manera muy intuitiva y que tengan las mismas maneras de manejarse. Uno, pues el botón de encendido, creo que eso no existe ninguna duda. Dos, es todo lo que venga en el color gris significa monitorización. ¿Eso qué significa? Es decir, si ustedes lo colocan en el modo gris, pues solamente les van a dar las derivadas, van a ver si tiene, por ejemplo, capnografía o tiene oximetría, van a ver la onda de pletismografía, pero no les va a dar nada más. No van a poder desfibrilar, inclusive es un modo de seguridad en ciertas ocasiones para que no puedan dar o no se pueda cargar el monitor. El color verde es un color de marcapasos. Todo lo que sean o que ustedes vean de color verde va a significar que ustedes van a poder colocar o van a poder realizar una estimulación, en este caso, pues transcutánea con unos parches de electrodos. Va de diferentes colores, por ejemplo, me voy a regresar un poquito. Si ustedes lo ven aquí en este monitor, pues la parte inclusive aquí dice Pacer y esta es la parte en la cual ustedes van a programar tanto la frecuencia como el amperaje que ustedes van a decidir para el marcapasos. En este caso del Philips es misma situación, del CardioLife está de este lado, en donde ustedes lo van a ver en verde, y pues por ejemplo, si ustedes van a desfibrilar, siempre la desfibrilación generalmente es de color rojo o de color naranja. Todos los monitores tienen tanto señalizaciones auditivas como visuales. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes carguen el monitor va a sonar la alarma y se va a escuchar
que el monitor ya está listo para desfibrilar. Una vez que realizan la desfibrilación, inclusive algunos monitores dicen que se realizó la descarga o en su caso, pues ustedes pueden visualizar o se escucha el ritmo de la desfibrilación. Esto se puede realizar con palas o con algunos parches que pueden servir tanto para transcutáneo como para realizar una desfibrilación. ¿Cómo se colocan los parches? Esto es algo importante porque ahorita cuando lleguemos a marcapasos, una de las cuestiones importantes es la colocación de los parches, inclusive en pacientes que tengamos la sospecha que puedan tener un paro cardíaco o que puedan, por su situación clínica, podamos, cuidar antes del paro, ¿no? Es muy complicado en algunas posiciones, por ejemplo, en posición prono o en posición en decúbito lateral, que si nosotros no colocamos parches, el hecho de quitar al equipo quirúrgico, quitar los campos, pues obviamente eso me va a quitar tiempo al momento de tratar o realizar la desfibrilación, inclusive en una colocación en supino. Es por eso que nosotros tenemos que saber y telarnos ante esa situación crítica. No les voy a decir, ojalá tuviéramos todos para colocar parches en todos los pacientes, pero sí en aquellos pacientes que veamos en una situación crítica, que tengan un alto riesgo de caer en paro cardíaco, pues sería bueno que nosotros colocáramos los parches antes de realizar la cirugía. ¿Cómo se colocan? Pues tenemos varias posiciones, inclusive ahorita vamos a revisar un artículo en el cual ellos estudiaron por tipo de posiciones, cuál era la mejor. A la descarga eléctrica tenemos la más conocida, la Apex anterior, Apex y anterior, en donde ustedes inclusive si checan las palas van a tener esta posición de referencia. Apex posterior, en donde ustedes colocan en el mismo lugar donde colocarían en los parches en el lugar anterior, solo que a diferencia lo colocarían en la parte de atrás, ¿no? Y anterior, póstero anterior, en donde ustedes colocan prácticamente el parche viéndose el uno con el otro, digamos de manera anatómica en 3D, con un tórax en medio. Entonces es importante que ustedes sepan cómo se colocan los parches y vamos a ver artículos como el que viene a continuación. Este artículo en específico, de hecho, está muy bonito si algunos de ustedes ya lo han leído, en donde se realizó un estudio prácticamente en el prehospital, en donde van a realizar realizar una estrategia de digamos, de desfibrilación, inclusive con dos desfibriladores para aquellas fibrilaciones ventriculares refractarias a la desfibrilación y vamos a ver un poquito de cómo ellos lo trataron, ¿no? Ellos hicieron la desfibrilación estándar. Cuando ellos se percataron que no era funcional esta desfibrilación, podían hacer los cambios de vectores y en otro caso la doble desfibrilación secuencial, en donde colocan dobles parches de desfibrilación y realizan la desfibrilación de manera simultánea, a través, pues, como lo ven en la imagen, en esta imagen de la derecha. Por lo tanto, ¿qué se dieron cuenta ellos? Pues que la supervivencia a la alta hospitalaria era mayor cuando usaban una doble una terapia pues secuencial doble o cuando hacían cambios de vectores. Es decir, que ante una fibrilación refractaria, ellos se daban cuenta que si lo dejaban con lo habitual que nosotros conocemos en colocación de parches, solamente el 13.3% pues tenían la supervivencia. Cuando ellos hacían solo cambio de vectores, y se dan cuenta, es prácticamente Apex posterior, se daban cuenta que la supervivencia pues aumentaba en un 21.7%, y cuando hacían una desfibrilación secuencial doble se daban cuenta que prácticamente la supervivencia aumentaba en un 30.4%. Entonces, obviamente este artículo, aunque no tuvo una población pues tan grande, que también fue se realizó muy cercano a la
pues a la pandemia, pues no les permitió tener una mayor cantidad de población, pero sí vemos un gran cambio si nosotros colocamos de otra manera los parches. En sí, una de las estrategias iniciales que nosotros ocupamos antes de que, por ejemplo, o que veamos que el paciente puede caer en paro cardíaco es ocupar una, una colocación de parches, ya sea ápice posterior o anteroposterior, ¿no? Se ha visto que este tipo de estrategias nos ayudan a realizar una mejor desfibrilación y tener mayor superficie de contacto. Obviamente, ahorita me van a decir, bueno, entonces podemos ocupar una desfibrilación doble secuencial. La realidad es que, pues justo aquí en México, de por sí es complicado tener dos desfibriladores en una en una sola sala de quirófano. A veces, inclusive, de los insumos puede llegar a ser difícil tenerlo disponible. Por lo tanto, ahorita vamos a ver otras estrategias que podemos ocupar y que inclusive nosotros introducimos dentro del curso para que ustedes vayan viendo su utilidad. Bueno, pues antes de seguir avanzando, vamos a ver cómo se desarrolla el paro cardíaco en específico por una fibrilación ventricular. Y esto es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que se llama el modelo de las tres fases, ¿no? Tenemos una fase eléctrica, una fase circulatoria y una fase metabólica. Ojalá todos nuestros pacientes cayeran en una fase eléctrica. ¿Por qué? Porque me permite realizar una desfibrilación inmediata. Se desarrolla en los primeros 0 a 7 minutos del paro cardíaco. Inclusive hay artículos que lo cierran un poquito más, a 5 minutos. Y la desfibrilación inmediata es lo más importante dentro de esta fase. ¿Por qué? Porque tiene una alta probabilidad de éxito. Inclusive en pacientes, por ejemplo, en posiciones como en prono o en supino, que nosotros sabemos que tienen un riesgo de tener un paro cardíaco, pueden llegar a fibrilar, inclusive realizar la desfibrilación y salir del paro cardíaco sin ni siquiera realizar compresiones cardíacas. Por lo tanto, es importante que en esta fase eléctrica nosotros tengamos bien previsto que tenemos un corto tiempo para trabajar con él y que también no va a ser lo mismo que el paciente salga en una fibrilación ventricular gruesa versus una fibrilación ventricular fina. Un poquito veremos estos términos. La fase circulatoria se da en los 7 a los 17 minutos después del paro cardíaco, bueno, de la fase del paro. En esta fase las compresiones torácicas son primordiales antes de la desfibrilación. Y por ejemplo, aquí vamos a hablar un poquito de una fase en la cual llega una fibrilación ventricular fina, en donde seguramente ese miocardio ya prácticamente las reservas están terminando y lo que hay que hacer es ayudarle a irrigar ese miocardio para que probablemente esa fase ventricular fina pase a una fibrilación gruesa y podamos desfibrilarla con una mayor tasa de éxito. Entonces, los niveles de ATP en esta fase circulatoria del miocardio ya se han reducido, prácticamente están en niveles críticos y pues probablemente, o más bien una breve periodo de compresiones torácicas efectivas me funcione para incrementar los niveles de ATP del miocardio y obviamente si está en una fibrilación ventricular gruesa, la desfibrilación será prácticamente la terapia que esté requiriendo ese paciente. Y la fase metabólica, más de 17 minutos, que prácticamente nadie de nosotros va a querer llegar hasta allá, es cuando prácticamente el paro cardíaco pues ya se produce un daño isquémico dentro de las células miocárdicas y donde la estrategia pues en estas situaciones seguramente van a ser como un soporte extracorpóreo o inclusive llevarlo a una hipotermia, o ya son intervenciones inclusive más agresivas en donde nos permitan pues encaminar a recuperar tanto la función de estas células que seguramente ya van a estar isquémicas del miocardio. Entonces es bien importante que nosotros conozcamos estas tres fases porque esto se ve reflejado prácticamente en nuestro monitor. ¿Cómo lo vamos a ver?
pues de la siguiente manera, ¿no? Yo aquí tengo una fibrilación ventricular gruesa, en donde prácticamente estoy en las primeras fases del paro cardíaco, donde la desfibrilación inicial y precoz me va a ayudar para pues revertir esto. Posteriormente, cuando yo dejo avanzar y no doy un tratamiento adecuado, pues llega una fibrilación ventricular fina, en donde los niveles de ATP de ese miocardio ya disminuyeron a porciones críticas y probablemente en este punto lo que yo tenga que hacer es realizar compresiones con unos buenos parámetros de retroalimentación fisiológica para ayudarle a incrementar esos niveles de ATP, ayudarle a ese miocardio para que si llega una fibrilación gruesa, pues lo pueda desfibrilar. Y por último, las fases metabólicas como la sistolia, pues prácticamente son las fases más críticas que existen, donde ya no hay reserva de ATP, ya hay células isquémicas seguramente, y pues prácticamente aquí tengamos que realizar otras maniobras para poder sacar al paciente del paro cardíaco. Entonces es bien importante que nosotros identifiquemos en qué fase del paro estamos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la desfibrilación temprana? Y esto prácticamente lo hemos venido hablando en si lo queremos poner en contexto, aproximadamente desde el 2015, ¿no? Ya tiene prácticamente 10 años que la AJAF empezó a implementar, empezó a darle la importancia a la desfibrilación temprana, y aquí lo más importante es que cada minuto sin desfibrilar reduce la supervivencia del 7 al 10%. Y esto no solamente es la supervivencia de, listo, sácalo del paro cardíaco. Realmente, actualmente, inclusive hay muchos protocolos donde el impacto y la reducción del daño del neurológico ya está siendo el objetivo a tratar, ¿no? Ya no es solamente, sácalo del paro cardíaco, es ahora sácalo del paro cardíaco con los menores daños neurológicos posibles. Y eso es algo que siempre nos los han recordado a través de nuestra enseñanza, que nuestros paros cardíacos realmente en el área de operaciones pues son prácticamente presenciados la gran mayoría, y si no es que tendrían que ser presenciados, ¿no? Una de las estadísticas que nos muestra mucho el doctor es que muchos de los paros que pasan en ocasiones es en el área de recuperación o en el UCPA, en donde prácticamente no hay un personal fijo, viendo al paciente de manera continua, aunque debería de ser, pero pues en la sala de operaciones es un paro presenciado, ¿no? Ustedes están desde el momento cero para tratar ese paro cardíaco, y pues la importancia es minimizar el tiempo de cuanto menos de 3 minutos hasta la primera descarga. Inicialmente, realmente nosotros tendríamos que hacer, incluso antes de realizar compresiones, poder realizar una desfibrilación de manera temprana. Entonces, hablando con todo esto, ¿existe algún momento en específico o existe un momento ideal para desfibrilar? Pues la respuesta es sí, ¿no? Nosotros tendríamos que desfibrilar en esta primera etapa del paro cardíaco, en donde tenga una fase eléctrica y donde realmente el paciente se va a beneficiar con una desfibrilación. En estas dos etapas, en donde ya es una mecánica y metabólica, pues prácticamente lo que yo tengo que enfocarme es en realizar compresiones de calidad, aumentar ese ATP, realizar o disminuir la isquemia que ya está teniendo en ese momento el miocardio, para que nosotros podamos pues sacarlo del paro cardíaco, ¿no? O que llegue a una fase de desfibrilación y que sea óptima como tal. Entonces, vamos a hablar de algo que en una plática anterior que di, hasta algunos, yo les decía, me van a tirar de loca, porque justo voy a romper un paradigma enorme, ¿no? Voy a romper un poquito con los protocolos que están acostumbrados, que muchos de ellos están realizados no para sala de operaciones, están hechos para personal, inclusive prehospitalario, donde el tiempo de respuesta o el tiempo de llegada puede ser muy prolongado. Vamos a hablar de algo en específico que se llama la triple descarga. ¿Qué es la triple descarga? Bueno, pues en paros cardíacos intrahospitalarios monitorizados, que esto es decir, es un paro presenciado desde el minuto cero, la administración rápida de 3 descargas consecutivas cuando el ritmo es desfibrilable mejoró la supervivencia a comparación de una estrategia de compresiones de manera inicial.
¿Cuánto fue este aumento de supervivencia del 18 al 71% cuando se utilizó una triple descarga en estos casos? Así que es bien importante, uno, determinar qué son paros cardíacos intrahospitalarios monitorizados, presenciados desde el minuto cero, ¿no? Es aquel paciente que yo estoy en la sala de operaciones y yo detecto de manera inicial que empieza a fibrilar. Entonces, esos pacientes se van a beneficiar de una triple descarga. Bien, vamos a ver algunos artículos. Por ejemplo, en este artículo, aunque es un diseño retrospectivo y observacional, se dieron cuenta que fueron más o menos en una población de 661 paros cardíacos intrahospitalarios, de los cuales se percataron lo siguiente. La conversión de ritmo, pues que daba perfusión tras los primeros intentos de desfibrilación, cuando ellos iniciaban con periodos de compresiones iniciales, fue del 33%. Cuando ellos hacían 3 descargas consecutivas era del 37%, y cuando ellos realizaban un protocolo modificado de 3 descargas era del 70%. Este protocolo modificado tiene mucho que ver que ellos no dejaban perder tiempos entre la desfibrilación, y que ellos, en cuanto paraban o en lo que cargaban el desfibrilador, continuaban o renovaban con las compresiones. El retorno a la circulación espontánea se percataron que es un periodo de compresiones iniciales, solo compresiones iniciales del 56%. Cuando realizaban 3 descargas continuas consecutivas era del 76%, y cuando tenían este protocolo modificado era cerca del 90%. Entonces, ¿cómo se realiza la triple descarga? La triple descarga es como suena. Nosotros colocamos las palas o los parches, en este caso, en el paciente, realizamos la primera carga, realizamos la descarga si es un ritmo desfibrilable como la fibrilación ventricular gruesa, volvemos a, inclusive antes de analizar el ritmo nuevamente, precargamos o cargamos el monitor, volvemos a analizar el ritmo inmediatamente. Si sigue la fibrilación, volvemos a realizar la desfibrilación y volvemos a cargar de manera inmediata. En cuanto esté listo el monitor, los monitores actuales se tardan muy poco, a lo mucho unos 10 segundos, vuelven a analizar el ritmo y se vuelve a descargar por tercera ocasión. Si en esta tercera ocasión el paciente no sale de la fibrilación ventricular, hay que iniciar compresiones y en 2 minutos revalorar de nuevo la desfibrilación. Entonces, ¿qué se dieron cuenta ellos? Pues que la supervivencia al alta hospitalaria era mayor, que a diferencia de lo que ellos habían estudiado o con los protocolos de manera que ellos tenían vigentes, se daban cuenta que con esta triple descarga pues la supervivencia incrementaba de manera significativa. Entonces, pues bueno, ustedes, siempre les digo de broma, ustedes me dirán, doctor, es un estudio retrospectivo, no tiene una gran evidencia, estoy muy de acuerdo con ustedes, pero para que vean que no, que existe mayor evidencia. Esta es una evidencia que sacó la American Heart Association. Desafortunadamente, pues sí murieron puerquitos dentro de esta realización de como tal, de este artículo, pero pues, ¿qué evaluó este estudio? Lo cual está muy bonito. Evaluó las diferentes estrategias de desfibrilación en modelo porcino de paro cardíaco comparado con los modelos actuales que tenemos, ¿no? Ellos lo que realizaron fueron estos protocolos de descargas consecutivas con la interrupción de las compresiones cardíacas. Entonces ellos compararon la efectividad de una única descarga versus 2 o 3 descargas consecutivas en ritmos desfibrilables de manera inicial. ¿Cómo se realizó este estudio? Pues este estudio, pues prácticamente se indujeron a 54 cerditos la fibrilación ventricular, y lo que hicieron ellos es que una porción los trataron como un protocolo de manera inicial, que es lo que aquí vemos. Empieza la reanimación, determinan si es desfibrilable lo desfibrilan y se reanudan las compresiones.
En el segundo escenario que ellos tuvieron o analizaron fue en el cual ellos iban a dar dos desfibrilaciones y el ritmo seguía siendo desfibrilable. Entonces, ¿cómo lo realizaban? Ellos se percatan o analizan el ritmo, realizan la desfibrilación, vuelven a analizar el ritmo. Si el paciente sigue en un ritmo desfibrilable, realizan una siguiente desfibrilación durante la carga de la reanimación, comprimen al paciente, bueno, en este caso pues al paciente y después realizan una segunda desfibrilación y reanudan compresiones. Y el tercer escenario que fue asociado a la triple descarga, ¿cómo lo realizaron ellos? Ellos realizan o analizan el ritmo, desfibrilaron, vuelven a analizar el ritmo, en lo que se carga el monitor, si es desfibrilable, realizan compresiones los 10 segundos que se carga el monitor, posteriormente realizan la segunda desfibrilación, vuelven a analizar el ritmo y si el paciente sigue en un ritmo desfibrilable, realizan una desfibrilación y reanudan compresiones si es necesario. Cuando ustedes lo analizan este artículo, la verdad es que es muy bonito. ¿Y qué nos dice de resultados? La tasa de desfibrilación exitosa con una desfibrilación es del 44%, con dos descargas secuenciales es del 83% y de tres descargas secuenciales es de 89%. El retorno a la circulación espontánea, que esto es algo que llama mucho la atención, con una sola desfibrilación, 27.8%, y la segunda descarga secuencial del 61.1%. Y aquí vendría la tercera descarga, se encima un poquito, una disculpa, es el 72.2%. Y la supervivencia a las 24 horas era mayor cuando se daban dos descargas secuenciales o tres descargas secuenciales. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Justo esto es lo que vieron ellos, ¿no? Se daban cuenta que si ellos daban una tercera descarga de manera secuencial, pues la probabilidad de quitar ese ritmo desfibrilable era del 89%. Obviamente, pues al retorno a la circulación espontánea, pues estaba asociada a un 61% y seguramente al otro porcentaje tenían que reanudar compresiones y posteriormente salía o tenía un retorno a la circulación espontánea. Y esta es una de las partes más importantes como del artículo para que ustedes lo vean, en donde ellos se daban cuenta que la supervivencia inclusive a 48 horas era mayor cuando se tenía pues tres descargas secuenciales. Obviamente pues faltan más estudios. ¿Qué nos dice la AJA después de todo esto, ¿no? Porque ahora dicen, bueno, entonces, ¿por qué la AJA no modificó sus algoritmos? Uno es que esto pues prácticamente es un modelo animal. Dos, es este tipo de estudio no tenemos la significancia porque pues obviamente la población no fue tan grande. Tres, también tiene mucho que ver que muchos de los paros presenciados que nosotros tenemos, pues en quirófano es muy factible, ¿no? En quirófano nosotros lo podemos realizar desde el minuto cero, pero realmente a nivel prehospitalario para estandarizarlos en los protocolos actuales, pues hay que poner ahí una nota en donde dice si es monitorizado y presenciado, sería una terapia eléctrica que sirve o que se ha visto evidencia de que funciona, pero así como para estandarizarlos para todos, aunque en el nivel prehospitalario, como vimos en el primer artículo de esta doble desfibrilación secuencial, pues ya hay evidencia, ¿no? Realmente ya se están llevando a cabo estudios a nivel prehospitalario que en paros cardíacos que tienen una fibrilación refractaria con una doble desfibrilación secuencial, pues hay evidencia de que funciona. Bueno, espero no haberlos confundido más, aunque aquí también hay que meter otros parámetros como recuperación neurológica. Sigue saliendo evidencia a través de los años sobre este tipo de triple descarga. Obviamente no es algo que pues como tal tengamos la gran evidencia, como muchas cosas en el paro cardíaco tenemos, pero pues bueno, seguiremos revisando, seguiremos estudiando y seguiremos haciendo diferentes tipos de protocolos para realmente darle pues
tanto la evidencia como el grado científico, este tipo de terapias, ¿no? Vamos a hablar sobre ritmos no desfibrilables, en donde el uso del marcapasos ha sido, pues, un sistema inclusive de controversia, ¿no? A través de la literatura se ha estudiado que el uso del marcapasos no tiene o no ha tenido una relevancia como tal, pero ahorita vamos a ver algunos ciertos escenarios donde sí se pueden ocupar. Entonces ya pasamos de un método de desfibrilación al uso del marcapasos en aquellos ritmos que lo requieran. Entonces, también esta es una terapia que quiero comentarles que es necesaria, inclusive puede ser antes del paro cardíaco, es decir, un paciente con un bloqueo de alto grado que tengamos una gran probabilidad de que se degenere una sistolia. Si nosotros colocamos un marcapasos antes de que llegue al paro cardíaco, pues obviamente nos va a ayudar, ¿no? Entonces es una terapia que no solamente se va a presentar o digamos que no es exclusiva del paro cardíaco, sino que prácticamente nos va a ayudar a prevenir el paro cardíaco en pacientes que tengan aquellos tipos de bloqueos, inclusive es bradicardia, ¿no? Severas que no respondan a atropina o que no respondan a ningún otro pues método. Vamos a hablar un poquito de pues prácticamente de cómo a nivel fisiológico del corazón, la estimulación cardíaca, pues creo que todos los que estamos aquí, este es un breve recordatorio nada más. Tenemos pues el nodo sinoauricular, en donde pues está la automaticidad, donde se realiza la contracción cardíaca y tenemos que mantiene un ritmo de 60 hasta 70 latidos por minuto y que prácticamente pues baja al nodo auriculoventricular a través de tres fibras, en las cuales está el nodo auriculoventricular que justo donde está su unión permite una frecuencia entre 40 a 50. Cuando nosotros vemos bloqueos del nodo sinusal, pues prácticamente nuestro marcapasos de reemplazo pues va a venir del nodo auriculoventricular hacia abajo, ¿no? Después vienen las fibras de Purkinje y en la parte distal de las fibras me permite pues todavía mantener un marcapasos ventricular que me puede dar una frecuencia entre 0 a 30 latidos por minuto, pero pues realmente, pues ustedes imaginan un paciente que tenga 30 de latidos por minuto, realmente puede mantener pues una perfusión de manera ideal, pues prácticamente no, ¿no? También tenemos que contemplar que a través, todavía en el nodo auriculoventricular, si existe un bloqueo, pues pueden haber bloqueos que no son de alto grado, todavía podemos mantener un QRS estrecho y aquellos que sean pues de alto grado, pues obviamente tendremos un complejo QRS ancho. Por lo tanto, tenemos que este fallo del escape ventricular, es decir, cuando esté en un bloqueo de alto grado, pues se puede degenerar prácticamente a una sistolia. Por lo tanto, es importante que nosotros actuemos inclusive desde antes, ¿no? Si ustedes detectan un paciente que entra a una cirugía de urgencias y tiene un bloqueo de alto grado, pues es necesario la colocación de unos parches de marcapasos transcutáneo, inclusive antes, ¿no? Inclusive si podría tener otro tipo de terapias transcutánea antes de que nosotros ingresemos, pues sería lo ideal. Pero si es una área de urgencias donde no tenemos más que unos parches, pues sería colocarlos inclusive desde antes. Esos parches también nos ayudan a nosotros en caso de que tengamos que desfibrilar, pues me permita cambiar el modo que tengo con mi monitor desfibrilador y nos permita desfibrilar al paciente. Muy bien, entonces, ¿cuándo puedo ocupar el uso del marcapasos en el paro cardíaco? Hay inclusive hay controversia sobre el uso del marcapasos en específico, pues bueno, en las sistolias en donde veamos aunque no hay gran evidencia que sea una terapia realmente muy efectiva, sí vamos a hablar de un caso, inclusive está publicado, en el cual ante asistolias de manera que presentaba el paciente, que era un paciente que tenía un bloqueo y presentaba asistolia o que tenía un asociado a la cirugía que estaban realizando, ellos sacaban del paro prácticamente sin tener que dar compresiones a través de un marcapasos transcutáneo.
¿no? También se puede presentar con actividad eléctrica sin pulso, con bradicardia extrema, en donde pues se puede intentar con la frecuencia cardíaca, cuando es demasiado baja, pues ayudar a ese gasto cardíaco para que sea suficiente. Y en bloqueos de alto grado o bueno, de alto grado o completos que pues que tengan un riesgo inminente a sistolia, pues iniciar la terapia eléctrica inclusive desde antes. Y pues bueno, ¿cómo colocamos o qué debemos de saber para nosotros colocar un marcapasos transcutáneo? Que eso es una parte pues importante y nosotros lo vamos a llamar rescate del ritmo con uso de marcapasos transcutáneo. Pues uno es la colocación de los parches que se colocan de la misma manera que nosotros colocaríamos, por ejemplo, los parches de desfibrilador, ¿no? Lo más frecuente es que ustedes lo vean de manera anterior y apical, pero pues también se podría colocar antero-posterior para aquellos pacientes que inclusive estén en supino o que estén en prono, se pueden inclusive modificar este tipo de variables, pero lo más normal es que ustedes lo pongan antero-apical. Entonces, nunca se puede colocar sobre el tejido mamario y pues esas son, digamos, las variaciones de la colocación de los parches que podemos tener, que es pues antero-posterior. El modo de estimulación es muy importante porque si ustedes, por ejemplo, ven guías o checan diferentes tipos de protocolos donde los van a decir que lo pongan en modo demanda, que lo vayan incrementando de manera paulatina, en muchas de las ocasiones y más en pacientes críticos, pues el perder y tener todo esto de manera tan desglosada es un peso cognitivo que nosotros tenemos. Entonces, lo que es importante que ustedes sepan al momento de la programación de la estimulación es que tiene que ser asincrónico y que ustedes tienen que darle la mayor amperaje posible que tenga el monitor. ¿Para qué? Para que empiece a censar el marcapasos. De lo contrario, si yo voy subiendo de 2 en 2 o yo les digo, pues déjenlo fijo a, no sé, a 20, pues realmente nosotros no sabemos si a esa dosis va a ser suficiente, ¿no? En ocasiones me dicen, doctora, nunca pude iniciar el marcapasos, nunca me funcionó, pero pues realmente era porque el amperaje estaba muy disminuido. La frecuencia, pues vamos a estandarizar nosotros a una frecuencia estándar a 80 latidos por minuto, también para quitar un poquito de peso cognitivo a través de las de las secuencias y el ajuste de energía de la estimulación, como bien lo mencionaba. La verificación de la captura eléctrica es muy importante para que nosotros veamos la espiga y que tenemos que ver, pues inicialmente si yo veo que está captando es la espiga y un QRS posterior a la espiga del marcapasos. Este es un pequeño video que pues ustedes inclusive lo pueden encontrar en internet, que esto también, si quieren, lo vemos y ahorita lo platico para que no se interponga el audio. Entonces, aquí una es la colocación, perdóname, la colocación de los parches de marcapasos. Una disculpa que se está moviendo todo. Entonces, en este punto, pues obviamente, como les mencioné, la parte verde es del marcapasos. Entonces, justo
Entonces, justo ese video. Entonces, justo me gustó mucho este video porque es muy claro, ¿no? Uno, la parte verde, marcapasos. Esto siempre grábenselo. Lo primero a establecer, pues, es la frecuencia, que lo iniciaron a 70. Nosotros lo iniciamos a 80 y lo siguiente a establecer es el amperaje, pero justo para no estar modificando el amperaje y estar ahí pues viendo de dos en dos, porque si se dan cuenta monitor llega hasta 140 miliamperes y justo no detenernos en estar visualizando y perder tiempo es llevarlo a lo máximo que tiene el monitor para captar y tener de manera adecuada el marcapasos. Como bien lo señaló el video, si nosotros vemos si está la espiga y prosigue el QRS, es que está captando de manera adecuada, y si no está o está completamente asincrónico, pues el QRS con la espiga, pues es que no está captando. Es por eso bien importante que nosotros quitemos carga cognitiva, ¿no? No tardarnos en estos procesos que pueden ser críticos, inclusive antes del paro cardíaco, lo pueden prevenir a que nosotros perdamos más tiempo. Bueno, qué se ha visto eh, del, del marcapasos en el uso del paro cardíaco? Pues bueno, desde el 2005 se ha tenido, inclusive desde antes, pero pues mucha de la evidencia que se tomaba era que no era favorecedor, que no prevenía, que no ayudaba, ¿no? A partir de esta publicación del 2005, pues se dieron cuenta que los ritmos antes de la estimulación, estos fueron los ritmos que tuvieron durante el estudio, y posteriormente la supervivencia con el uso de la estimulación pues fue del 65.2%, mejorando la supervivencia en el sitio. Inclusive este fue un estudio prehospitalario con el uso del marcapasos transcutáneo. Esto fue como uno de los primeros pues digamos, artículos donde hablaban del uso de el marcapasos transcutáneo y pues de su utilidad. Y pues vamos a ver este artículo en donde justo en un paciente de neuroanestesia que tenía ellos utilizaron el marcapasos transcutáneo para el tratamiento de asistolia causado, por ejemplo, en este caso por un reflejo trigeminocardíaco, en donde se daban cuenta que era un paciente que tenía, pues per se, por la misma cirugía, en donde fue llevado a una bradicardia, inclusive llegando a una sistolia, pues fue una cirugía por aneurisma cerebral. Ellos experimentaron diferentes como tal episodios de asistolia que no respondían a la administración obviamente intravenosa. Ellos colocaron inicialmente atropina, y para el manejo de la situación y sacarlo de manera continua del paro cardíaco, pues ellos realizaron la colocación del marcapasos transcutáneos, realizándolo de manera exitosa, en este caso clínico. Entonces, ellos les permitió tener una terapia eléctrica de manera eficaz, no invasiva, que ayudó, uno, a la realización de la cirugía, y dos, a revertir pues el ritmo de paro cardíaco. Y pues esto es como pues aunque no realmente no tiene un peso como tal, es una recomendación que creo que tendríamos que tomar en cuenta, que nosotros hemos estado introduciendo dentro del curso, que aquellos que inclusive ingresen a saber un poquito más sobre esto puedan consultar toda la información, y nosotros veamos que existe evidencia que el uso del marcapasos no es tan pues erróneo, y que pues solamente es un tipo de terapia eléctrica en ciertos casos, ¿no? No es en todos los casos, no quiere decir que a todos los pacientes les pongan marcapasos transcutáneo, pero son pacientes en específicos que se pueden favorecer al uso. Y pues bueno, ¿cuáles son las conclusiones como tal de la plática? También para no extenderme mucho, porque a mí me encanta hablar y podría seguir hablando toda la noche. Uno es que retrasar la descarga eléctrica, pues nosotros
tenemos que tomar en cuenta que cada segundo cuenta más si es un ritmo de fibrilación ventricular y estamos en un paro presenciado, ¿no? Las pausas largas en RCP antes de la desfibrilación hay que enfocarnos a que tengamos menos interrupciones y mejor supervivencia, ¿no? Y también la mala colocación de electrodos es importante, por eso le pongo las imágenes tan claras para que ustedes sepan la posición adecuada. También, pues, obviamente lo que no realizamos y no practicamos de manera continua, pues se nos olvida. Entonces, las capacitaciones son una parte muy importante y es algo que nosotros ponemos mucho en contexto dentro del curso, y a veces simulamos todo, ¿no? Simulamos que comprimimos en el piso, pero cuando nos los ponen en una cama quirúrgica ya no sabemos comprimir. Simulamos que desfibrilamos, pero cuando lo hacemos resulta que no lo hacemos porque nunca nos dejaron o nunca nos enseñaron a realizarlo, que es algo que también nos ponemos dentro del curso, a que se enfrenten a todos estos retos que realmente uno los ignora hasta que les pasa dentro del área. E inclusive siendo ya profesional de la salud con experiencia, pues nos enfrentamos a diferentes tipos de monitores que prácticamente podemos desconocer su configuración. Por eso siempre es importante revisarlos antes de iniciar una terapia eléctrica. Y pues la implementación de protocolos, ¿no? Hablando de toda esta evidencia que existe de manera continua y actualizada, pues realmente irlas introduciendo, irlas realizando protocolos para realmente darle el peso científico y pues reconocer los errores comunes en la desfibrilación, que yo creo que más de uno aquí hemos tenido, más de uno aquí se ha enfrentado a que el monitor no funcione, a que inclusive queremos a realizar maniobras extraordinarias como el golpe pericárdico que ya está de desuso desde el 2000. Pues todos estos protocolos nos han ayudado a ver alternativas y ver inclusive evidencia actual que realmente puede ayudar y puede beneficiar a los pacientes. Entonces, pues la desfibrilación temprana pues es una pieza fundamental que espero que el día de mañana ustedes no la ocupen, porque pues esperamos que nadie de esos pacientes caiga en paro cardíaco, pero que si tienen un evento en sala de operaciones, ustedes sepan los beneficios de la terapia eléctrica en los diferentes escenarios que nosotros sabemos que suceden, ¿no? Entonces, esto depende de pues una respuesta integral de todo el equipo de reanimación, y como diría el doctor, nosotros no formamos equipos, nosotros queremos que cada uno de ustedes sepa cuál es su función y su rol dentro de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, independientemente si está el equipo con el que normalmente trabajan o no, todos sepamos qué debamos de hacer, cuál es nuestro rol, y si te toca terapia eléctrica, pues todo este recordatorio académico y que hemos estado desarrollando, pues les puede ayudar a su reanimación cardiopulmonar. Entonces, no sé, pues bueno, de mi parte sería todo para no extenderme más. Si quiere, Doc, abrimos a dudas y preguntas. Claro que sí, Diana. Muchísimas gracias por tu charla, por compartirnos toda esta información, los artículos que pues finalmente buscan justificar y normar algunas de las conductas que hemos tratado de difundir y aplicar en sala de operaciones. Por aquí he encontrado algunas preguntas en el chat. Si tienen alguna otra, bueno, pues es el momento de empezar a escribirlas para que las podamos ir resolviendo una a una. Y bueno, la primera de ellas, de la doctora Wen, pregunta, creo que en la charla lo resolviste, pero igual podemos reforzarlo o puntualizarlo, donde escribe que si la AJA ha avalado la triple descarga dentro de sus algoritmos. Pues realmente así como que lo introduzca, como bien se los mencionaba, ¿no? El introducirlo dentro de un algoritmo tendría que poner una nota muy grande donde diga solamente en paros presenciados, monitorizados, ¿no? Realmente como tal, inclusive un artículo de los más importantes pues es de la AJA, porque justo ha visto la evidencia y ha visto que sí son terapias que funcionan,
pero desafortunadamente, como estandarizarlos en un algoritmo general, el tiempo de respuesta en el cual muchas veces los profesionales de salud llegan a la atención están en una fase inclusive ni siquiera eléctrica, en mecánica o metabólica. Entonces, puede meter ahí dudas cognitivas, que es por eso que nosotros hemos analizado y no lo han colocado. De hecho, nuestro algoritmo en sala de operaciones sí lo tiene considerado como la terapia inicial eléctrica dentro de la atención del paro cardíaco en paciente monitorizado, ¿no? En paciente presenciado. Entonces, si hay evidencia, la AJA sí ha sacado evidencia, lo ha incluido en sus algoritmos, pues realmente no, ¿no? Pero sabemos que es este tipo de pues de alteraciones, ¿no? Que pueden existir al momento de estandarizar. Esperemos en un futuro lo agreguen. Ya ha habido más evidencia a través de los años, inclusive del personal prehospitalario. Entonces, seguramente, tal vez en el siguiente renovación puedan incluirlo ahí como una nota adicional. A tu respuesta me gustaría como complementar y fortalecer una idea muy importante, y es que además de las fases del paro cardíaco y el paro, un paciente que tiene un paro presencial y monitorizado está en fase temprana con mayores probabilidades de éxito ante terapia eléctrica. Un punto angular de tu respuesta tiene que ver con que los algoritmos de la AJA nos proponen resolver escenarios de paro generales y que incluso pueden suceder en cualquier contexto, o sea, prehospitalario, intrahospitalario, en cualquier lugar. Y probablemente ese es el motivo por el cual no pueden tomar la certeza de decir, háganle todos una triple descarga. La ciencia de la reanimación incluso no lo permitiría. Creo que desarrollar algoritmos específicos para sitios sí, o para dinámicas de situación especial nos permitiría ser más seguros. El mejor ejemplo para ello sería estos algoritmos de paro cardíaco en sala de operaciones o posoperatorio de cirugía cardíaca, en donde desde esta evidencia que tú acabas de describir se justifica su uso, pero lo presenciado y monitorizado es lo que le ha dado esa validez. Entonces tal vez no ha llegado a un algoritmo genérico, porque no queremos que lo hagan en la calle, pero sí necesitaríamos llevarlo a un algoritmo muy específico. Continuando con las preguntas, bueno, por aquí Stephanie Trujillo solicita que compartamos los PDFs de los estudios de la triple descarga. Entonces ahorita que terminamos la charla, si puedes compartirnos en el chat. Si no, yo también tengo algunos y los voy a poner en el chat del curso, en el WhatsApp. Ahora, el doctor, bueno, el iPhone de Alejandro nos describe. Entonces, en este tipo de cirugías en los que existe una alta probabilidad de causar un reflejo trigémino con bradicardia severa, su uso se podría justificar. Me imagino que se refiere al marcapaso transcutáneo para rescate. Como tú lo mencionaste, valorar riesgo-beneficio, verificar la disponibilidad del recurso y el medio. No sé si quieras complementar algo a eso, Dianita. Pues creo que él lo deja claro. Obviamente, los parches, aunque a veces no están tan disponibles, la realidad es que sí, ¿no? Cualquier paciente que tenga alguna probabilidad, inclusive bloqueos de alto grado que puedan derivar a sistolia, son candidatos a que nosotros los coloquemos. Y algo que dejamos en claro es que la prevención es a veces la clave, ¿no? Nosotros inclusive el colocarlos antes involucraría, si estos pacientes tanto en la desfibrilación como en el marcapaso salen del paro cardíaco, inclusive sin realizar compresiones, pues no involucran ni siquiera quitar campos quirúrgicos, movilizar al equipo quirúrgico. O sea, son herramientas que nos ayudan a prevenirlo y en su caso a tratarlo en caso de que se presente. Claro, exacto. Ese es un punto muy importante. Probablemente estas recomendaciones no están tomando en cuenta que el paciente puede estar cubierto en campos, pero también puede estar en prono, en decúbito lateral, incluso sentado o con instrumentación ya sea de columna, cráneo, etcétera. Y todos esos retos, espero nadie los haya tenido que enfrentar hacia ese punto. Es cuando tú te preguntas, bueno, ¿y cómo meto las palas para desfibrilar? ¿O qué puedo hacer antes de necesitar cambiar de posición al paciente, que podría implicar muchas complicaciones? Entonces justo, si bien, como tú lo describiste, la evidencia podría estar en el límite, la realidad es que algo que nos podría acercarnos o alejarnos un poquito de ese límite es las peculiaridades de este ambiente, como es el intraoperatorio y los diferentes procedimientos de variada complejidad. Por aquí David nos comenta, en el algoritmo, después de la tercera descarga, ¿en qué momento aplicamos adrenalina?
No sé si quieras comentar algo sobre esta parte, Diana. Pues bueno, eso ya, ya es parte del algoritmo y de la evidencia que existe sobre la adrenalina. De hecho, la plática pasada, si la alcanzaron a revisar con el doctor Rafael, la adrenalina, la verdad es que estamos intentando que pues se coloque. No diría lo más tardío posible, pero sí lo más espaciado. Nosotros vamos a seguir inclusive con los 2 minutos de compresiones, revalorar nuevamente si se descarga o no se desfibrila o no se desfibrila al paciente, y en ese momento podemos empezar a, pues a considerar el uso de la adrenalina, ¿no? Ya vimos que aunque es un fármaco que nos ha ayudado a través del tiempo a realizar la reanimación cardiopulmonar, actualmente hay realmente si la dosis y inclusive la cantidad que ocupamos a través del tiempo de la reanimación es efectiva, ¿no? Estamos, inclusive ustedes cuando vean la hoja de registro, la adrenalina la tratamos de aplazar inclusive lo más que se pueda, llegando hasta los 5 minutos de la colocación, ¿no? Muy diferente a cuando pues tenemos un paro o diferente a otros tipos de algoritmos donde le dicen cada 3 minutos, colócala. Realmente aquí nosotros realizamos la triple descarga, realizamos compresiones y vemos que el paciente requiere o no requiere otra desfibrilación, podemos empezar a considerar el uso en específico de la adrenalina. No sé si usted quiera complementar algo, doctor. Es un tema apasionante hablar de adrenalina, ritmos desfibrilables y terapia eléctrica. En particular porque, como lo hemos platicado, nosotros queremos conservar la mayor cantidad de energía en un miocito que está corriendo y que además tiene la gran ventaja de ser presenciado y monitorizado. La adrenalina, si uno lo analiza o parte desde ese gusto que tenemos el personal de salud o incluso el médico altamente especializado en entender la ciencia que hay detrás de todo, pues la adrenalina por su efecto beta tan intenso va a hacer que la FB sea más intensa, por así llamarlo, consuma más energía y entonces ir en contra de las metas. Entonces, tal vez deberíamos desplazarla un poco. Al día de hoy todavía no podemos tener certeza de decir, bueno, quitémosla, empezamos a explorar estas ideas. Entonces, para hacer algo concreto con la pregunta que nos hizo David, creo que esa triple descarga debemos conceptualizarla como una descarga, o sea, nos algoritmos que todos estamos bien familiarizados, la adrenalina la consideraríamos después de la segunda descarga. Bueno, cuando hablemos de triple descarga, como esta sucede en un solo evento, es considerado como si fuera solo uno de los eventos de desfibrilación, o sea, un solo recuadro. Damos RCP y cuando demos ese segundo recuadro de desfibrilación, ahí es en donde la podríamos contemplar sin perder de vista el efecto beta intenso y que la adrenalina se pasa para elevar la presión de perfusión coronaria y que podría ser no tan benéfico en nuestros esfuerzos de reanimación, ¿no? O sea, es un tema realmente muy, muy apasionante. La charla, por cierto, de fármacos que dimos hace 15 días ya está en la plataforma, o sea, ya pueden acceder a ellos para los alumnos que estén inscritos para que la puedan revisar. Ahora, Mónica nos pregunta algo muy interesante. Dice, ¿qué sucede con las compresiones durante el uso de marcapaso en un evento de paro? Aquí trataré de responder la pregunta, pero muy enfocado a un lugar en donde tenemos mucha experiencia del uso de marcapaso en paro y es en CALS, en posoperados de cirugía cardíaca. Y aquí creo que Dianita nos contó mucho sobre la serie de pasos de verificación que tenemos que hacer para ver si un marcapaso que está tratando una bradicardia está funcionando. Y para que funcione no solo tenemos que tener una espiga, sino tenemos que tener una consecuencia fisiológica. O sea, debo de ver yo un trazo con una espiga, con un QRS, la relación debe ser 1 a 1 de esta estimulación y debe haber un pulso. Por ende, si alguna de esas cosas no se cumple, el marcapaso no funcionó y por ende debemos decir, ok, no funcionó, ya subí máxima energía, ya ajusté todos los parámetros, perfecto, esto es, como no funcionó, hay que apagarlo. El ritmo de paro de marcapaso no existe. Entonces, ustedes ven un marcapaso y está en paro, hay que quitarlo, ya que eso no lo tratamos. Por ende, la respuesta podría estar enfocada a si estamos dando compresiones y tiene un marcapaso prendido, hay que apagarlos. Los marcapasos no son ritmos de paro reconocidos. ¿Te gustaría complementar algo a esta observación?
No, creo que es demasiado claro. Inclusive, si ustedes revisan la bibliografía, desde el 85 está claro que si ustedes comprimen, tienen que retirarlo, justo como dijo el doctor. Esto es para ver si el ritmo pues sale con él o puede ayudar a salir con el marcapasos, pero si no responde de manera adecuada, pues prácticamente se tiene que detener. Ha habido inclusive evidencia de marcapasos durante la reanimación y pues prácticamente lo han descartado. Entonces, aquí es bien claro donde se ocupa para sacar esos ritmos, para ver si con esto ayudan a salir y si no, pues obviamente continuar con la reanimación cardiopulmonar. Ok, aquí nos hacen una pregunta Yesenia, donde dice, buenas noches. En cuanto a la triple descarga, ¿hay algunos estudios en pacientes pediátricos o si existe la forma como de proyectar estas recomendaciones hacia la población pediátrica? ¿Tuviste oportunidad de leer algo así o revisar algo de ese tipo? Pues realmente pues sí podría ser aplicable, pero no sé, doctor, ¿usted quiere complementar algo más? Es un tema bien interesante. Les comparto al auditorio que está ahora con nosotros. Pues nos encargamos también de coordinar este programa, les decía, de CALS, ¿no? Reanimación y cirugía cardíaca. Y aquí pues tenemos bien claro que hay que esperar un minuto para poder ejecutar esa triple descarga, con mucha evidencia, más de 20 años de un programa que funciona, cambiando la sobrevida. Y llegó algún momento en el que pues asumimos el reto de crear un protocolo que fuese pediátrico. Entonces estuvimos coordinando esa parte y durante esa revisión, varios años, en un grupo de trabajo en varios países, yo quería plantear una triple descarga, porque no hay evidencia, no van a encontrar estudios así. Ahorita en la parte de adulto hay muy pocos, en el pediátrico no se van a topar con ninguno. Y entonces reflexionando y hablando con este grupo que son expertos en reanimación y que hacen mucha pediatría de varios países, algo que concluimos fue que la triple descarga necesita tiempo, o sea, necesita un periodo de ausencia de RCP. Y tal vez en un adulto podría ser razonable esperar. Habrá quien decida no hacerlo y bueno, pues de modo, adelante, comprime. Pero en un paciente pediátrico, mientras más pequeño sea y su tasa metabólica o tu tasa de consumo metabólico es más alto, pues estarán de acuerdo conmigo que no vamos a querer esperar. Entonces, no podríamos hacer una recomendación con mucha certeza de la triple descarga por el tiempo que implica el ejecutarla. En mi experiencia haciendo prácticas una y otra vez, para lograr una triple descarga suele tomarnos así como mínimo, depender del desfibrilador, unos 30-35 segundos. Eso significa que de manera deliberada estoy dejando 35 segundos a una persona con un alto índice de consumo metabólico sin RCP. Pues no es una recomendación responsable, no estamos certeros qué consecuencias podría tener y por ende la triple descarga nos da la impresión que en población pediátrica no la pudimos traspolar y entonces ahí vino ok, iniciemos RCP, utilicemos el monitoreo fisiológico para limitar daños y poder optimizar la perfusión y hagamos la propuesta que en paro presenciado podamos explorar no iniciar con 2 joules por kilo, sino explorar tal vez 4 o hasta más. Yo, siéndoles honesto, quería proponer 10. Obviamente nadie me quiso escuchar porque es una idea no muy buena, pero tal vez comenzar con 4 podría ser una idea razonable y que además existe sustento bajo ciertos contextos de cardiopatías congénitas en donde 4 es buena idea y es seguro. Entonces, por ahí esa sería la mejor forma de explicarlo y por qué la triple descarga no sería traspolable, por el tiempo que implica esa pausa. Ahora, por acá Oscar nos pregunta, ¿se recomienda después de la tercera descarga amiodarona 300 miligramos en bolo? Pues bueno, aquí es un tema bastante importante porque justo cuando nosotros estamos hablando de una triple descarga, estamos hablando de un ritmo que probablemente no va a responder o va a ser refractaria a la desfibrilación. Entonces, sí, justo la recomendación de la colocación cuando ustedes reanudan las compresiones y vuelve a tener un ritmo desfibrilable, será la indicación de ponerle un antiarrítmico en este momento al paciente. Sí es importante que ustedes vean que pues prácticamente estamos hablando ante o nos estamos antelando a una fibrilación que va a ser a un ritmo desfibrilable que va a ser refractario o que puede ser refractario a la desfibrilación si damos de manera correcta estas triple descargas. Tal vez creo que yo
Tengo dudas sobre la pregunta, y ya que amiodarona está indicada cuando sucede este fenómeno de FB-TB refractaria a tratamiento eléctrico y que suele ser cuando ya ejecutamos pues por lo menos tres descargas. Pero estas tres descargas, recalco, son esos tres cuadritos, o sea, una descarga RCP, una descarga probablemente adrenalina, RCP, bueno, RCP y adrenalina, y luego ya en esa tercera descarga consideraríamos el uso de antiarrítmicos. O sea, triple descarga, por eso creo que la pregunta puede ser confusa. Creo que podría ser referencia a tres recuadros, ¿no? O sea, uno, dos, tres. Tal vez incluso si quisiéramos hablar de tiempos, tal vez unos 6 minutos de RCP, y es cuando habría que considerarla. A distinguirla de la triple descarga secuencial, en donde la triple descarga secuencial, recuerden, es el recuadro, el primer recuadro, y que está justificado por ser presenciado y monitorizado. Entonces, el hecho de que demos tres descargas no significa que ya cumplimos el criterio de FBTB refractaria de tratamiento eléctrico, solo significa que cumplimos con la meta de tratamiento inicial o inmediato de un paro cardíaco presenciado y monitorizado desfibrilable, o sea, la triple descarga secuencial. Para hacer este tratamiento con amiodarona habría que llegar hasta el tercer recuadro o probablemente ese minuto 6 de un esfuerzo de reanimación. Creo que la pregunta podría causar confusión, entonces, bueno, hicimos las dos respuestas. Yamili nos pregunta, ¿cuándo dejamos el marcapaso en asincrónico? Cuando dejamos el marcapaso en asincrónico y hay actividad ventricular, ¿habría algún problema si cae en onda T? Retomando el tema de aumentar el voltaje del pacing sin un sensado adecuado. Ok, ¿quisieras comentar algo sobre esta parte? Pues no, si quieres te toco. Ok, mira, está bien compleja esta pregunta, Sí. porque miren, de hecho, me gustaría platicarles sobre, o que recordemos cuando ustedes revisan los algoritmos de una taquicardia ventricular, o más bien de una taquiarritmia, pues establecemos que hay que valorar el estado clínico del paciente para decidir si le vamos a hacer un tratamiento farmacológico que permita ya sea regular la frecuencia o cardiovertir farmacológicamente el ritmo. Si el paciente está inestable, requeriría de cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? Pero por ahí hay un caminito, si ustedes gustan abrir el algoritmo, revisarlo, recordarlo conmigo, que dice que a veces hay taquicardia ventricular con pulso. Es raro, poco frecuente. Si tenemos paro cardíaco presencial y monitorizado, puede ser que lo lleguemos a ver. Y es ese paciente, por ejemplo, ahí en cardiología pasaba que era ese paciente que está en el contexto de un infarto, hace TB, pero sigue despierto. Claro, está en bajo gastos, somnoliente, etc. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ese paciente, idealmente para el tratamiento, necesitaría de una cardioversión, aunque sea 200 joules, etcétera, porque necesita la sincronización, ya que de no hacerlo, pues existe el riesgo por ahí de que suceda este fenómeno. Sin embargo, a pesar de ello, recomendamos que estos pacientes se desfibrilen. Y esto, bueno, tiene que ver con el hecho de que a veces es complejo sincronizar la onda correcta en un complejo tan ancho, ¿no? Entonces, este contexto me lleva a analizar el por qué cualquier otra TV no se sincroniza. Y bueno, pues tiene que ver con eso, con que es muy complejo lograr esa sincronización para poder hacerlo. Ahora, este contexto que desarrollé me va a ayudar para poderles contestar la pregunta que tiene aquí, y es, cuando uno coloca un marcapaso y este está configurado de manera asincrónica y esto nos recupera, o en este caso escriben actividad ventricular, ¿hay riesgo de hacer R sobre T? Y la respuesta es sí, ese riesgo está presente. De ahí el antecedente que les describí sobre la cardioversión. Pero fíjense bien lo que describe aquí. Si hay actividad ventricular, o sea, por ahí a veces el ancho del complejo podría disminuir el riesgo, pero no lo quita. Por ende, sí está presente. Por eso recalcar, si el paciente ha salido de paro, con el uso de terapia eléctrica transcutánea para un ritmo lento, y lo hemos logrado salir y cumplimos con las reglas de espiga, QRS, relación 1-1 y pulso, hay que estar vigilantes de que
debemos ajustar la sensibilidad. Por eso es muy, muy importante que en los talleres, cuando empecemos a usar marcapaso, entendamos que hay que sacarlo de paro, pero en cuidados posparo hay que configurar o reconfigurar la sensibilidad. No se vale tener un paciente con circulación espontánea sin haber verificado esa parte de sensibilidad, porque siempre lo pone en riesgo. Y si ustedes identifican que comienza a tener actividad intrínseca, todavía más. De ahí que la necesidad de hacer revisiones con cierta regularidad en el intraoperatorio o en el postquirúrgico cada turno, de si hay actividad intrínseca, ajustar la sensibilidad porque el riesgo siempre está presente. Ahora, si el paciente tuviese el marcapaso y actividad intrínseca, pero está en paro, como lo mencionamos hace ratito, hay que quitar el marcapaso. O sea, si la duda o la inquietud va enfocada a que eso me va a causar otro trastorno del ritmo, bueno, si el marcapaso no lo ha sacado de paro, ya hicimos todas las pruebas, ya pusimos todos los parámetros, hay que apagarlo. No nos va a resolver otro problema, por algún motivo no funciona, impedancia, complexión, etcétera, cualquier factor. Entonces, tomar eso en cuenta y sí está en riesgo y por eso si salen de paro, verificar la sensibilidad nuevamente. Es un tema complejo, por eso sí empezar a hablar de recuperar ritmos lentos con marcapaso requiere no solo de estas pláticas, no solo de tomar el curso, sino también de hacer escenarios prácticos de cómo se configura. Alejandro nos comparte un caso clínico. Vamos a ver qué podemos contribuirte de él. Y entonces, mira, te cuento de ahí. Te dice, paciente masculino de la octava década de la vida, programado para una cirugía oftalmológica. Hipertenso, de larga evolución, y se documenta bradicardia sinusal con 50 latidos por minuto asintomático. Se envía a cardiología, se realiza prueba de esfuerzo, documenta bradicardia, negativo isquemia. Sin embargo, sugiere uso de disponibilidad de marcapaso transcutáneo y posterior envío a cardiología para colocación definitiva. Ante el desconocimiento del tipo de cirugía y cómo se realiza, bloqueo retroviral de sedación, okay. El alto riesgo de presentar un reflejo oculocardíaco y bradicardia, por el tipo de cirugía hay un alto riesgo de presentar un reflejo oculocardíaco y bradicardia. El paciente presenta bradicardia severa y paro. Falta la intervención de un manejo interdisciplinario de cardiología, oftalmología y anestesia, ya que el uso de marcapaso transcutáneo en un paciente despierto es complejo y sería ideal retrasar una cirugía electiva, y considero primero el uso de marcapaso definitivo. Ok. ¿Te gustaría complementar o comentar algo sobre esta parte, Dianita? Yo creo que más que una pregunta, creo que el caso clínico pues refuerza y justamente pues si es una cirugía electiva y el paciente tiene algún tipo de bloqueo o de bradicardia que inclusive a veces afectan hemodinámicamente, pues inicialmente es ponerle un marcapasos definitivo, ¿no? Como dice bien, hay una falta de comunicación interdisciplinaria, pero pues es justo detectar y eso es prácticamente una prevención del paro cardíaco, ¿no? Ahora que si nosotros estamos en la sala en este caso de la cirugía y nos percatamos de la bradicardia que tiene datos de deterioro hemodinámico, pues inicialmente que seguramente si no responde a atropina, pues si tenemos la disponibilidad de un marcapasos transcutáneo, pues colocarlo antes per se del paro cardíaco, y si no lo teníamos colocado y el paciente cae en paro, pues obviamente iniciar la reanimación y justo ver si hacer una prueba con el marcapasos si el paciente logra salir del paro cardíaco con esta estimulación, o en su defecto pues solamente apagar el marcapasos y continuar con su reanimación cardiopulmonar. Entonces, pues creo que es un buen caso clínico que justo los que están en el área oftalmológica pueden estar más en contacto con este tipo de pacientes, inclusive de cirugías de neuro o cirugías que involucran algún estímulo vagal que nos permita, o bueno, más bien que permita el deterioro del paciente más con algún antecedente. O otro caso pues esencial es el uso de la laparoscopía, ¿no? Estos cambios hemodinámicos que existen, que el paciente pueden llegar a derivar a un paro cardíaco por estas variaciones. No sé si quiera complementar algo más, doctor. Pues creo que un punto fundamental, y lo comenta Alejandro en el mismo comentario, es, bueno, la meta de hacer una valoración preanestésica es la de optimizar, o sea, identificar factores de riesgo, conceptualizarlos en si son modificables y no, y aquellos que sean modificables, pues realmente incidir en ellos.
Y entonces ahí vienen, pues, de hecho, pues los lineamientos de la AJA han sido muy claros sobre qué pacientes diferir y qué pacientes pasar con riesgos tan elevados. Y entonces creo que un procedimiento de estas características, que no es como tal una emergencia, eh, y tener claro que existe un ritmo en el que la posibilidad de complicación en un procedimiento bradicardizante, que todos lo sabemos, el no resolverlo antes es no cumplir con la función de nosotros como anestesiólogos. O sea, aquí sí me parecería inaceptable decir, bueno, pero ahí le pones el marcapasos transcutáneo que al fin ya lo sabes usar y lo recuperas y ya después le ponemos el definitivo. Creo que eso es hacer que todos asumamos riesgos de una manera irresponsable, en particular el paciente, porque no es un procedimiento emergente. O sea, si tal vez se podría considerar el que se colocara de manera definitiva y luego arreglar el ojito, creo que sería la decisión más enfocada a seguridad. Entonces, pues más allá que un tema de paro, es un tema de ¿para qué valoramos? Pues valoramos para mejorar los factores de riesgo que tenga el paciente. Si no, si nada más es para colocar asa y riesgos, entonces no valoremos, porque igual no va a cambiar nada en el paciente, ¿no? Entonces aquí creo que la oportunidad sería regresar y decirle, no, el riesgo que vamos a asumir no supera el beneficio quirúrgico, ¿no? Y ahora, colocar el marcapaso transcutáneo, como bien lo dijiste, Ana, pues es para pacientes seleccionados en procedimientos seleccionados. ¿Eso qué significa? ¿Que vamos a empezar a colocárselos a las apéndices, a todos los casos? No. Habrá aquellos en los que acercarnos al paciente será difícil, su complejidad, su posición, el riesgo de tener que cambiar de posición a ese paciente es muy alto. Bueno, pues para eso se van a colocar incluso bajo el entendido de que hay limitantes en su tratamiento, ¿no? Entonces creo que así como transmitimos estos mensajes, debemos ser muy cuidadosos dónde están los límites de estos mensajes y creo que uno de ellos sería este que aquí nos describe, ¿no? Fátima nos pregunta, ¿causas de paro donde podemos considerar a la adrenalina como última opción o de plano descartar su uso? Ok. ¿Tienes algo en mente para esta interrogante, Dianita? ¿O algo que quieras Pues comentar? yo creo que uno de nuestros paros, no estrellas, pero sí con el uso de la adrenalina y diferirla lo más que se pueda, pues es la intoxicación por anestésicos locales, ¿no? Probablemente en ese tipo de paros cardíacos no sea la primera opción inicial el ocupar la adrenalina y mucho menos las dosis que estamos acostumbrados. Entonces sería una de las causas de paro que probablemente no se beneficien del uso de manera, digamos, agresiva y de manera, habitual, como en lo que estamos acostumbrados. No sé si quiera complementar, doctor. Bueno, yo creo que existen muy pocos escenarios en donde podamos decir de manera tajante Que se la benefician. adrenalina. Creo que hay pocos escenarios donde podemos hacer eso con cualquier medicamento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no soy gran fan del bicarbonato y aunque quisiera decir no se use nunca, sé que hay momentos, entonces no podemos ser tajantes. Creo que es una pregunta absolutista, difícil de responder. Pero más bien, sin intentar querer responder algo que no sé la respuesta, me gustaría mejor que reflexionemos siempre para qué colocamos adrenalina, que es lo que les contábamos en la sesión anterior. O sea, si tú tienes claro que la meta de colocar adrenalina no es sacar de paro mágicamente, no es forzar un escenario o no es que mi ansiedad me hace ya que salga para que este evento termine, tal vez no estamos teniendo claro su utilidad. Siempre ha sido para elevar la presión de perfusión coronaria, ya sea que usen 50 microgramos, 100, 300, 500 o el miligramo completo, siempre es para eso. Entonces, si ustedes tienen un paciente que no tiene volumen, tal vez no haga mucho sentido colocar la adrenalina. Que tiene un neumotórax a tensión, tampoco haga mucho sentido, porque va a subir la presión, pero igual no hay volumen o no hay retorno venoso. Y en el ejemplo que tú pusiste, que es uno muy valioso, no va a haber respuesta por parte del miocito para poder reiniciar esa circulación o esa función cardíaca. Entonces, creo que más bien recordar para qué la usamos y esos escenarios en donde tal vez yo no me he dado cuenta que no hay buena respuesta o empiezo a utilizar el monitoreo fisiológico y me dice es que no hay respuesta, es que no hay respuesta, bueno, encuentra la causa, porque si sigues pasando adrenalina, no vas a subir la perfusión coronaria, no vas a mejorar esos parámetros, pero sí vas a cerrar la microcirculación cerebral y por ende le costará al paciente cerebro y tal vez ni siquiera valdrá la pena ese riesgo sin resolver la causa. Entonces, tal vez recordar esa indicación
Y ahí incluso también podemos concluir por qué, así es el análisis, ¿no? De por qué una fibrilación ventricular es mala idea. Ah, bueno, es porque va a consumir más. Ah, bueno, perfecto. O sea, el algoritmo estipula una regla, pero yo por aquí mi criterio me ayuda a entender que puedo esperar un poco más, ¿no? Entonces, más bien me enfocaría por ahí la respuesta. No me atrevería a ser tajante y decir, ay, en este caso no se colocaría nunca, porque incluso cada caso, cada escenario es diferente. Y si bien estos algoritmos existen para disminuir errores, también es cierto que tenemos que poder lograr cierto criterio durante la evolución de un esfuerzo de reanimación. Y fíjense ahorita pensar algo interesante, avanzado. Por ende, también debemos trabajar en tener uno básico. A veces no llegamos siquiera a ese avanzado porque el básico no está funcionando. Pero venga, creo que reflexionar un poquito en nuestro uso de fármacos podría ayudarnos bastante. Ya no veo alguna otra pregunta o alguien que esté levantando manita para hacer algún comentario. Entonces, si no, pues no sé si te gustaría darles un mensaje final para despedida o algo más que les quieras complementar. No, pues quedamos aquí atentos ante cualquier duda. Seguimos realmente pues tratando de actualizarnos, de compartir toda esta evidencia, justo que nos gusta que nos reten, así que el discutir y el tener diferentes puntos de opinión, creo que con evidencia puede ser muchísimo más pues fortalecer este gran equipo de reanimación. Los invitamos al curso que tomen. La verdad, vale mucho la pena. Y hay muchos de nosotros que hemos tenido diferentes eventos de paro cardíaco y a veces nos queda la espinita de qué pudo haber hecho mejor, ¿no? Entonces, justo estas capacitaciones ayudan a ese aspecto. Les agradezco su atención, les agradezco su pertinencia pues un miércoles a las 9:30 de la noche. Yo sé que ya todos estamos muy cansados y pues por mí, pues muchas gracias. Y doctor, por favor. Claro, sí, también agradecerles que estén aquí por su tiempo. Les dejé por ahí un enlace para que ustedes puedan hacer un registro. Queremos comenzar a mandarles algunos, pues, pues, constancias de su asistencia. Y bueno, pues esperar que esta sesión les haya sido de utilidad. Igual en los chats seguimos ahí pendientes, igual en el curso. Saben, tenemos el newsletter que, bueno, estamos ahí compartiendo algunas ideas, algunas publicaciones. Espero que se puedan unir a él. Pues, se ha puesto divertido. Bueno, yo ahí me divierto bastante compartiendo mis ideas y la bibliografía que vamos encontrando. Entonces, igual los invitamos a que nos puedan apoyar en esa parte. Y pues siempre la discusión sigue abierta. Y recuerden, dentro de 15 días tenemos otra vez webinar, es igual miércoles por la noche, pero ahora vamos a pasar a un tema también muy interesante para el anestesiólogo, que es cómo manejar la vía aérea y cómo manejar la ventilación durante un esfuerzo de reanimación, en donde vamos a tratar de explorar toda la bibliografía disponible, bueno, no toda, una buena cantidad de ellas, que decir todo es como medio complicado, ¿no? Es como cuando dices, nunca he encontrado ningún artículo, bueno, es que no sé si realmente ya pudiste revisarlos todos, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar una buena cantidad de publicaciones y les vamos a compartir lo que se ha concluido. Recuerden que hay que hacer registro previo para poder acceder a las sesiones y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Esta plática queda grabada. En los próximos días la voy a subir ya a la plataforma para que todos la puedan volver a ver o los que no pudieron asistir la puedan consultar. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche.